Bienvenidos a este primer episodio de Profesionalmente. Ahora el día de hoy me van a poder estar viendo, pero como se pueden dar cuenta, no estoy solo, me está acompañando otra persona aquí conmigo. Este es otro segmento diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Están acostumbrados a verme a mí solo probablemente, pero el día de hoy no. El día de hoy quiero tener una persona que de verdad sepa de lo que estaba hablando, no como yo que me pongo a hablar de las cosas y nada, se crean. Una persona que está más bien especializada hacia un área y el día de hoy tenemos aquí a la señorita, a la psicóloga Marilyn Miranda. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, muy estás? contenta, Yaret, de poder estar aquí contigo en este espacio. Ansiosa de poder venir desde que recibí tu invitación y poder compartir este espacio, este segmento tan importante con la gente que nos va a escuchar, que nos va a ver. La verdad es de que yo también estoy bien emocionado porque no sé, o sea, desde que tenía justamente la idea de hacer todo esto y tener invitados y todo lo demás, lo primero, de las primeras personas que pensé fue así como de Marilyn, tengo que traerme a Marilyn para acá. Va. Siempre te me has hecho una persona así como que tan buena para hablar, tan buena para poder estar expresando ideas. Y pues para la gente que muy probablemente, obviamente no lo van a saber, Marilyn fue justamente mi profesora también durante mi estancia en la universidad. Ahora está bien impresionante, me imagino que ver a tu estudiante de hace ya... De este otro lado, ahora sí que del micrófono, Ujú. pero bien contenta de verdad de, primero que nada, haberte acompañado en ese proceso de tu formación y más que nada estar ahora en esta parte en el que estamos construyendo juntos como profesionales de la salud, pues esos espacios para informar, para psicoeducar, para acompañar a la gente. Me encanta. Está, ay, qué emoción me da y la verdad iniciarlo contigo se me hace de lo mejor porque me haces una persona también con la sangre súper livianita también para poder Gracias. estar iniciando. Cuéntanos un poquito de ti, Maylin, un poquito acerca de ti principalmente, o sea, quién eres tú, para que la gente que los escuchas, que nos están viendo y escuchando, dependiendo en qué plataforma, sepan un poquito de ti. Claro, claro que sí. Bueno, pues mi nombre es Marilyn Miranda. Yo soy psicóloga clínica, sin embargo, bueno, en mis inicios yo primero estudié la carrera de administración de empresas con enfoque en recursos humanos. Sí, soy egresada del Tecnológico de Chihuahua número 2 Ok. y bueno, en un principio de mi desarrollo académico, una vez que egreso del tecnológico, pues yo me veía toda la vida haciendo esas actividades, ¿no? Siempre me gustó el tema de la relación con la gente, de las relaciones humanas, por eso el enfoque de Recursos recursos humanos, humanos. ajá. Y no de mercadotecnia, porque en aquel tiempo recuerdo que mi papá me decía que estudiara en el TEC 1, que estaba mucho más cerca de mi casa, pero no, yo quería la especialidad enfocada en recursos humanos. Sí me veía haciendo cosas muy enfocadas al reclutamiento, a la selección de personal, también al área de formación y capacitación de personal, porque siempre me ha gustado mucho este acompañamiento, esta parte de poder interactuar con la gente y tener como esa dupla en los aprendizajes. Entonces, bueno, yo me veía haciendo esto y mira, la vida me llevó por otros caminos. En algún punto de mi vida entro a trabajar al sector salud, Ujú. específicamente a un área donde se atienden problemas o situaciones que tienen que ver con el tema de las adicciones y la salud mental. Ujú. Y entonces, bueno, ya dentro de este espacio gubernamental empiezo a tener una relación muy íntima con las personas que acudían a esta instancia a solicitar apoyos o servicios. Y bueno, de ahí se emprende esta iniciativa de estudiar la licenciatura en psicología Ok. y posteriormente pues especializarme en el área de adicciones y el acompañamiento a las familias también. Ok, yo no sabía, o sea, años de conocerte y no sabía que habías estudiado primero administración. O Sí, sea, yo pensé que tu principal camino había sido justamente la psicología. No sabía que habías iniciado desde el tema de administración. así es. O sea, que en realidad nace a la mitad de lo que ya estuvo, o sea, lo que muchos consideran así como de que, ya terminó la universidad y este va a ser mi rumbo profesional. En realidad tú apenas estabas iniciando tu rumbo profesional, Es correcto. ya, pero el tuyo, ¿no? O sea, porque a ver, ¿te gustaba administración? Sí, sí me gustaba administración. Uno de mis primeros trabajos que tuve cuando yo
egreso de la carrera, es donde yo realizo mis prácticas profesionales y bueno, es una empresa de aquí de Chihuahua bastante consolidada. Estuve precisamente en el área de formación, se le llama pues, inducción, sí. Y me agradaba bastante. Sin embargo, empiezo a incursionar en otras áreas laborales inclinadas hacia la parte de la administración, muy en el enfoque sí de la selección de personal, el reclutamiento y otros procesos administrativos. Sin embargo, una vez que ingreso a esta área de salud, empieza a llamar mi atención las necesidades sociales con respecto a estas condiciones de vida que presentan muchas personas con esta vulnerabilidad. Ok, esa es una parte sí justamente como que también muy, muy interesante, ¿no? O sea, en varias ocasiones también como terminamos catalogando todo ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, esta gente, o sea, está en un estado de vulnerabilidad. Hay gente, por ejemplo, que los llegan a llamar gente enferma. Hay gente que los llegan a... Y es algo que a mí en lo personal me termina dando como que en este punto así de psicólogo, ¿no? Así como que es que les falta voluntad. Híjole, creo que no hay cosa más tóxica o dañina que sí. Decir justamente así como le falta voluntad, ¿no? Que es algo de lo que vamos a hablar ahorita, más sí. adelante, pero vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de adicciones, no hablamos de una situación en que la gente quiera estar bajo esa posición o que se haya elegido llevar ese estilo de vida, o bien que a veces es porque a la gente le falta valor o son cobardes o les falta disciplina o numerosas etiquetas que se han establecido alrededor de esta enfermedad, porque es bien importante que lo aclaremos desde el inicio de este podcast, que cuando hablamos de adicciones hablamos de una enfermedad. Ok. Y luego, por ejemplo, tu formación en adicción específicamente, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Tomaste una especialidad, una maestría, un qué? A través de una especialidad. Okay. Además de sumarse a esto, pues la experiencia, porque durante 13 años estuve en esta dependencia gubernamental, okay. Que se dedica propiamente a, te digo, acompañar a la parte de la creación de programas preventivos, regulación en la parte del tratamiento y bueno, la verdad es que es un trabajo al cual yo siempre voy a estar agradecida por todos los aprendizajes que pude obtener dentro de este espacio, el conocer muy de cerca la realidad que hay detrás del tema de las adicciones. Uy, es también otro tema que vamos a entrar así como que muy, muy de fondo, porque la verdad, todo ese tipo de temas es justamente lo que quiero estar tocando, ¿no? El tema de los mitos, las realidades, todo eso, la verdad es algo que sí voy a querer estarme así como metiendo un poquito más. Si me permite la pregunta también, y es algo que también que quiero saber, tú, por ejemplo, ¿cómo has estado trabajando con toda esta onda de, también, por ejemplo, para la gente que está allá afuera, ser madre, padre, teniendo estos tipos de trabajos, también con tu propia familia, ¿cómo lo equilibras todo? Es algo que siempre me ha llamado la atención. Y no solamente por tu rama de trabajo, sino, o sea, por ser mamá, ¿cómo equilibras toda esta onda de trabajo y vida personal también? Bueno, personas como tú y otros alumnos, otros compañeros que tienen la oportunidad de conocer un poco más mi dinámica de vida, saben que soy la persona que siempre anda corriendo de un lado para el otro, la multitrabajos, un sinfín de tareas que llevo ya algunos años realizando una labor bastante compleja con respecto a organizarme en los tiempos de, como tú lo decías ahorita, soy mamá de 2 hijos, ahorita ya en una etapa adolescente. Actualmente pues me dedico a la consulta en el área pues clínica, ¿verdad? En el acompañamiento a las personas. Tengo un trabajo en la mañana como psicóloga en un centro de tratamiento para las adicciones. Okay. Doy clases en 2 universidades enfocadas al área de psicología. Trabajo otro tipo de programas con una asociación que se dedica al desarrollo de programas sociales. Entonces de pronto me toca ir a algún lado fuera de Chihuahua a capacitar, a formar. Bueno,
Te he Son visto, muchísimas actividades, sí. te he visto también ir fuera de la ciudad, también justamente a dar capacitaciones. Sí. Creo que has ido incluso hasta a Oaxaca, has ido a Guanajuato, no me acuerdo qué tantos lugares. Te veo de repente nada más subiendo fotografías de que ahora estoy en tal lugar y ahora estoy en tal lugar. Y yo, caray, dije, ¿cómo le hacen? ¿No? O sea, está como que te teletransportas al lugar a donde probablemente vas a ir, no sé cómo le haces. Pareciera, y mucha gente me pregunta esto porque suelo ser alguien que está activa en 4 o 5 trabajos. Y sí, mucha gente me dice, ¿cómo le haces? ¿No duermes? Bueno, sí, sí duermo. Eh, no llevo los mejores hábitos alimenticios, ni tampoco en cuanto a la parte de la activación física, que me encantaría, pero le faltan horas al día, de verdad. Sin embargo, el trabajo con respecto a la parte de la formación y la capacitación Ujú. me ha permitido conocer México y tener muchísimas experiencias con respecto a dinámicas sociales, y eso me encanta, el poder estar en diversos lugares de aquí de nuestro país, en diversas entidades, Ujú. pero ahora sí que conocer a ras de suelo las problemáticas sociales que tienen que ver con los temas de salud mental Ujú. y de adicciones, porque generalmente mi trabajo, cuando se trata de este tipo de intervenciones de formación, es ir a zonas vulnerables Ujú. de comunidades aquí en México. Podríamos decir que son espacios que se tienen considerados como zonas de riesgo, Ok. y entonces mi trabajo es llegar ahí. Muchas veces ya hay un diagnóstico previo, ya se tiene avances con respecto a la detección de necesidades, otras veces no, otras veces me ha tocado también llegar y desde hacer estos recorridos territoriales, platicar con la gente, hacer los sondeos, y en base a eso diseñar y ejecutar estrategias de pues abordaje ahí para incidir en cambios que vengan de la dinámica social, ¿no? Ok. Del poder realmente escuchar a la gente, escuchar sus necesidades, y a partir de eso poder ofrecer algunas alternativas o herramientas que realmente sean efectivas. Claro. Me imagino también que de repente te ha de tomar por sorpresa que las necesidades que llegan a tener no son como cosas así como de que del otro mundo, ¿no? O sea, son a veces cosas tan que nosotros podemos considerarlas tan simples o tan sencillas o tan básicas que uno diría, es que no me imaginaría que esto era como que de las cosas que le podía llegar a hacer falta a esta persona, ¿no? O sea, Tienes toda la razón. Fíjate que el tiempo que duré en el servicio público, yo creo que si en algo me esforcé es en que mi trabajo fuera un trabajo para la gente. ujú, Nunca he estado de acuerdo con las políticas de escritorio. Yo creo que cuando uno quiere incidir en las cuestiones sociales, realmente tienes que salir a buscar, tienes que salir a escuchar a la gente. Y ujú. sí, te das cuenta en estas dinámicas que muchas veces nosotros estamos bajo una idea. Yo les decía, he estado viviendo en una burbuja, y de pronto llegas a ciertos territorios donde te das cuenta que hay necesidades que incluso podríamos considerar básicas para las personas, y que muchas veces tristemente por las dinámicas sociales no pueden ser satisfechas. Ujú. Y yo creo que de ahí es donde deben de partir mucho de pues la incidencia con respecto a poder acompañar a las personas. Me imagino que es justamente ahí donde, como lo acabas de decir tú, ¿no? O sea, me di cuenta que vivía como que en esta burbuja Sí, y yendo justamente a estos lugares vulnerables, como acabas de decir tú, sí. o sea, es donde te das cuenta así como de, o sea, wow, ¿no? O sea, qué tipo de lugar he estado viviendo yo para ni siquiera darme cuenta que esto podía ser algo posible, ¿no? O sea, ni me había cruzado, o sea, no que no fuera posible, sino que no me cruzaba por la cabeza como tal. Claro. ¿Y sabes qué? Que te das cuenta que mucha parte de la población está viviendo bajo este tipo de estructuras, y población de todas las edades. Me ha tocado trabajar con niños, con niñas, con adolescentes, con población adulta, con mujeres en situación de violencia de género, con personas adultas mayores, Ujú, personas en adicciones, ujú. personas con problemas o derivaciones de situaciones de salud mental. Me llama la atención justamente esta situación que dices que has trabajado, sobre todo, por ejemplo, jóvenes, me lo puedo imaginar, adultos también, niños, eso es lo que me llama la atención, o sea, mm, aquí yo estoy hablando totalmente también desde mi privilegio, ¿no? O sea, para ti de ser así como de que, no, sí, sí pasa, ¿no? Para mí es como muy impresionante el hecho de decir, o sea, niños, ¿qué edades más o menos donde el umbral que dices? Y me ha tocado ver así desde
3, 4 añitos, algo así, hasta los casi 8, 9, 10 años, pero, o sea, cigarro, alcohol o qué tipo, o sustancias más, ¿cómo lo podríamos poner para Más complejas, más complejas? duras, drogas duras, ¿no? Es un concepto que a veces manejamos. Ok, Te sorprenderías. Realmente en las poblaciones como las zonas serranas en nuestro estado, que es un estado maravilloso, que es un estado rico en cultura, pero tristemente también tenemos complejidades con respecto a las dinámicas sociales que se viven sobre todo en algunas zonas. Y la zona serrana en nuestro estado es una zona de vulnerabilidad. ok. Hablando del tema de adicciones, hasta por el tema de usos y costumbres, el empezar a experimentar con sustancias como el alcohol Ujú. es algo que está normalizado. Y entonces, bueno, desde ahí me ha tocado vivir experiencias en las que, pues desafortunadamente me tocó presenciar casos de niños muy pequeñitos, entre los 7 8 años, que ya se encontraban en una dinámica de al menos uso o abuso de esta sustancia, que si bien es legal, Mm, no deja de ser una droga. claro. Eh, Sumado a eso, pues otras condiciones, ¿no? Que aumentan los riesgos para esta población. Acá utilizar una palabra bien específica, ¿no? Uso y Y abuso. abuso. ¿Cómo es esta diferenciación en este campo específicamente? Bueno, el poder hablar acerca del consumo de sustancias que está catalogado, que está tipificado como un trastorno por consumo de sustancias, Sí. tiene de alguna manera estos niveles con respecto al grado, ¿no?, de adicción. Y entonces encontramos etapas o encontramos estos niveles que son la de uso, la de abuso y como tal el grado de dependencia, ¿no?, que básicamente al cumplir con ciertos criterios diagnósticos del DCM, Ujú. pues nos puede arrojar, ¿verdad?, una persona que se encuentra bajo esta condición. Ok, son niveles de consumo de sustancias, uso, abuso Y y dependencia. Y dependencia como dependencia. tal. Ajá. Ok, sería mucho trabajo, o sea, como que decir más o menos como qué cataloga cada uno. No, no, tampoco es como que te lo sepas de memoria, porque siento que es también algo que llegan a catalogar mucho los psicólogos, ¿no? Así como de que, dame los criterios diagnósticos del trastorno depresivo, ¿no? Así, pues, carnal, no me voy a saber todos de memoria, ¿no? Pero a lo mejor, ¿qué tipo, por ejemplo, de bases tú es la que utilizas tú para poder detectar? O sea, ¿es como leve, moderado y grave, algo Sí, así similar? ajá, podríamos decir, y es bien importante, yo creo que especificar que en el grado de dependencia existen algunas características muy específicas. Por mencionar algunas, el hecho de que la persona básicamente enfoca la mayor parte de su tiempo o invierte la mayor parte de su tiempo en lo que es la consecución de la sustancia, para, pues obviamente, Ah, utilizarla. La cuestión de que existe un criterio que viene a ser la tolerancia, es decir, una adaptación que sufre el organismo una vez que se ha adaptado a ujú, cierto nivel de consumo, y entonces la persona o necesita aumentar las cantidades de la sustancia que está consumiendo o ujú. bien necesita cambiar la droga y que le provea los mismos efectos que en un principio le proveía pues esta sustancia, ¿no? Y Ok. algunas otras condiciones que se suman a estos criterios diagnósticos en los que nosotros podemos de alguna manera, como te decía ahorita, ubicar el nivel de riesgo en el que se encuentra la persona. Ok. Sí, porque, o sea, no es solamente el simple hecho de usa o abusa de sustancias, ¿no? O sea, es todo lo que también viene alrededor, lo que le llaman como la comorbilidad. Bueno, en el caso de la comorbilidad hace referencia a cuando existen otros trastornos asociados. Ok. Por ejemplo, tristemente ahorita es muy común que el consumo de alcohol, así como también el consumo de la metanfetamina, que es un tema ahorita para el Estado, Ujú, eh, tiene de alguna manera esta comorbilidad o presencia de otros trastornos mentales como son la depresión. Hay ujú, una comorbilidad bastante alta con respecto a esto. ¿Qué me refiero? Es muy común que encontremos un paciente con dependencia al consumo de alcohol, pero ujú. también lo encontremos presentando síntomas significativos de depresión, de ansiedad o de alguna otra condición mental.
así como los usuarios de metanfetamina. Ahorita una realidad a la que nos estamos enfrentando los profesionales de la salud es el hecho de que muchos de ellos, cuando llegan a los espacios para ser atendidos, presentan, por ejemplo, síntomas de brote psicótico. Ok. Depende mucho también de cuál es el tipo de sustancia que utilizan, es el tipo de síntomas también que van a estar... Que puedan llegar a presentar y a detonar, sobre todo pues por las condiciones o efectos que puedan proveer estas drogas, ¿no? Estas sustancias. Cuando hablamos del alcohol, hablamos de un depresor, y entonces en muchas ocasiones está ligado, como te decía ahorita, a desencadenar algunos síntomas respecto a la depresión. En el caso de las metanfetaminas, muy ligado a estos síntomas psicóticos, pero no siempre. Te puedo también compartir desde mi experiencia que la mayoría de los usuarios de metanfetamina, que es lo que conocemos comúnmente como el cristal, después de llegar a tratamiento, los primeros días, sobre todo cuando están en esta fase de desintoxicación, presentan síntomas de depresión severos. Okay. Ahorita vamos a hablar un poco de eso porque creo yo que la movilidad que ha tenido la dinámica de consumo es distinta a lo que yo veía antes. Yo ya llevo mucho tiempo acompañando a personas en dinámicas de adicción y he podido observar que hay un cambio con respecto a esto. Me encuentro ahora con muchos pacientes, con muchos consultantes que llegan a mi consulta y me doy cuenta que el consumo de las sustancias ya no es en una búsqueda precisamente de placer o de ser sociales o de la fiesta, ¿no? Ya no está ligado a eso. Generalmente estos consumos ya se presentan en espacios mucho más apartados, solitarios, vulnerables, en encierro, en un aislamiento social severo, y que son personas que les está costando mucho encontrar una motivación para continuar con su vida. Tenemos mucho también el tema de la ideación o intento de suicidio ligado o desprendido del consumo de las sustancias. Ok, también eleva muchísimo lo que sería esta pues probabilidad de que hagan el intento de acabar con su vida al momento de estar utilizando sustancias o al momento de estarla dejando. ¿Cómo funciona esa dinámica? En ambos casos, en muchas ocasiones durante el consumo de las sustancias, pues bueno, los efectos, ¿verdad?, que puedan llegar a provocar estas sustancias en el individuo pueden detonar alguna serie de síntomas depresivos, psicóticos, como te comentaba ahorita, ligados a la ansiedad, a la cuestión, creo yo que tiene mucho que ver como los factores sociales que acompañan también toda esta cuestión fisiológica que vive la persona, ¿no? Te decía ahorita, algo que veo muy frecuente es el tema de aislarse. Es estar en una distancia social extrema en la que ya no hay interacciones, están prácticamente en un encierro, dejan de realizar las actividades que antes en algún punto podrían resultarles favorables, y entonces desde ahí pues obviamente pueden aparecer alguna sintomatología que lleve al impulso, ¿no?, de idear o bien intentar incluso quitarse la vida. Ok, o sea, el factor social sí que tiene también muchísimo que ver en todo ese tipo de dinámicas. O sea, no estoy tan seguro, a lo mejor porcentaje así, grosso modo, tampoco va a ser así como que exacto, no vamos a sacarnos el estudio así como el 72% de las veces, ¿no? Pero sé que sí es un factor bien importante, porque incluso recuerdo hace no mucho tiempo que había visto unos estudios justamente de un profesor, no me acuerdo si era en Estados Unidos o algo, hizo un experimento de un parque como que de ratas, tenía una rata, por ejemplo, que tenía agua y agua con cocaína, y la rata estaba sola. Bruce Alexander. Bruce Alexander, gracias. Por eso les dije que iba a traer a alguien profesional. El parque de las ratas, o sea, cuando estaba sola, estaba como que constantemente tomando de la botella con agua con cocaína, creo que era. Cocaína. Hasta que le dio una sobredosis y se murió. Y luego crearon así como de que, y dijeron, no, es que tienes que recrear el experimento, pero ponlo en un lugar donde haya más ratas, donde pueda jugar. Y le hicieron así un parque así enorme, como si fuera una mansión. Como si fuera básicamente como Bill Gates, pero para las ratas. Pero para las ratas, ¿no? Y decían que rara vez tocaban el agua con cocaína. Es correcto. O sea, entonces también veo mucho justamente que esta onda social es también lo que en muchas ocasiones termina impulsando a la gente al consumo de sustancias, y a pesar de que suene muy dare de secundaria y preparatoria, sí es como, por lo que me estás comentando, como si fuera algún tipo de vía de escape de la realidad, probablemente. Si me lo preguntas, para mí es uno de los principales factores, incluso en la recuperación, y se los hago saber a las familias, ¿no? Está comprobado que aquellos
usuarios, que a aquellos pacientes que son acompañados por sus familias durante sus procesos de tratamiento puedan llegar a tener una más alta efectividad con respecto a la recuperación que Ujú. aquellos que no. Y yo siempre me he inclinado y le he apostado por la suma de los factores, y en este caso la familia, el apoyo con respecto a aquellas redes que se puedan conformar, son elementales para el Ujú. éxito o fracaso del tratamiento. Finalmente, creo que el tema de adicciones es un tema ligado totalmente a la cuestión de la salud mental. Ujú. Y entonces, cuando hablamos de esto, entiendo yo también la necesidad de conexión que tiene el ser humano por naturaleza. Claro. Esta necesidad de relacionarnos los unos con los otros y desde ahí, pues crear espacios de vida saludables. Entonces, las dinámicas que llevamos ahora creo que nos han distanciado muchísimo. Veo mucha gente que cuando me habla de sus síntomas, Ujú. uno de los principales que me mencionan en consulta son los sentimientos profundos de soledad, Ujú. tremendamente. Y entonces te das cuenta cuando estás acompañando a estas personas que se encuentran bajo esta condición de salud, que en realidad detrás de ese consumo existe toda una condición de vida que merece ser vista, porque a veces la sustancia se vuelve entonces la única medicina. Fíjate qué curioso, ¿no? Pero se vuelve entonces la sustancia aquello que anestesia a la Ujú. persona de todo aquello que no puede sobrellevar. Son Ujú. tantas las adversidades que puede llegar a experimentar que se satura, que no puede con ellas, estos sentimientos de los que hemos estado hablando, y Ujú. entonces encuentra alivio a través de una sustancia. Ujú. Cuando lo planteamos así, creo que nos da un poco de empatía y comprensión a estas dinámicas. Claro, o sea, porque ahí estamos dando a notar, y me imagino que esa es la dinámica justamente importante de resaltar. O sea, el hecho así como de estamos viendo como si la sustancia fuera el problema, cuando la persona en realidad tiene todo un problema detrás y encontró una solución en Sí, esto que le está causando otro problema. Sí, claro, no estamos diciendo que no, me imagino. Pero, o sea, la gente le está dando mucha importancia, así como de que tu consumo de sustancias, oye, y todo lo que está detrás, y a lo mejor esos sentimientos de inadecuación, y a lo mejor todo, a lo mejor la persona ya. Hay mucha gente, por ejemplo, también que padece de una depresión probablemente ya totalmente biológica, sí. nunca fue diagnosticado y recaen a lo mejor en alcohol. Y es más, también nos estamos enfocando también, por ejemplo, en sustancias, pero no solamente en sustancias. La gente recae en otro tipo de conductas adictivas. O Así sea, es, desde actividades, experiencias, personas. Entonces, es bien importante entender justo lo que tú decías ahorita. Muchas veces los tratamientos dirigidos a atacar esta problemática se han enfocado en la sustancia. Y bueno, a mi idea, ¿verdad? A mi consideración, la sustancia nunca es el problema principal, ¿sí? claro. Y entonces por eso también la necesidad de generar acompañamientos muy humanos. El acompañamiento a la persona en adicción debe ser sin, sin estas caretas, sin estos juicios, sin estos señalamientos. Debe ser visto realmente lo que hay detrás de esa conducta adictiva. Ujú. Cuando nosotros logramos descubrir, y es como empezar a de pronto indagar en todos aspectos, es empezar a revisar a fondo las condiciones, el curso de vida que Ujú. tiene esta persona, que ha tenido esta persona, es en donde podemos realmente encontrar algunas soluciones, pero también el desarrollo de herramientas que le sean efectivas. Lo que te decía ahorita en un principio Ujú. con respecto a la importancia de poder sentarnos a escuchar a la gente y no generar programas de alguna manera generales o para todos, porque en el tema de adicciones hay que entender que los tratamientos deben ser específicos y deben de Claro. estar diseñados a la necesidad de cada individuo. Claro. A mí me da la impresión, y a lo mejor aquí tú me puedes corregir si en dado caso yo estoy equivocado, pero me da la impresión que más bien fue como estos como espacios, ¿no? Como generalizados probablemente, este,
podemos hablar de varios que se nos pueden llegar a la mente probablemente, Ajá. pero creo que no hace falta decir ningún tipo de nombres. En realidad están como que más bien pensados para una problemática como que se volvió tan grande que tuvieron que hacer como que una intervención como que lo suficientemente rápida, ¿no? Y ya me Sí, imagino que dentro de ese mismo contexto se dieron cuenta así como de, a ver, hay muy buenos progresos en algunos y en otros no tanto, ¿no? Así como que, ¿qué está pasando? Y creo que es ahí lo que estás comentando tú, ¿no? O sea, a ver, si tiene como que su respectiva efectividad, ajá. pero ¿qué está pasando con esta gente que no lo está logrando? O sea, porque no es eso, hay como un 90% de efectivos, son algunos casos los que Claro. terminan siendo de éxito, ¿no? Muy pocos. Tristemente la tasa de recuperación es muy baja. De cada 10 personas que egresan de algún proceso de atención o tratamiento, solamente 2 o 3 logran la abstinencia. Ay, caray. Ese es un número impactante y entonces nos lleva también a cuestionarnos pues qué estamos haciendo quienes nos dedicamos al acompañamiento en este aspecto, ¿no? Muchas veces, y te lo comparto aquí en este espacio como de manera muy personal, ¿no? Me he llegado a sentir frustrada de acompañar a pacientes durante un tiempo y a mi criterio pensar que están listos para la reinserción social y al poco tiempo darme cuenta que vino la recaída, que bueno, sabemos que puede llegar a ser parte del Claro. proceso de recuperación, sin embargo, darme cuenta que de nuevo se llevaron a cabo determinadas conductas, situaciones y que la persona está en una condición igual o peor, Ujú. es muy frustrante para uno también como acompañante terapéutico. Claro. Muchas veces me he sentado como a cuestionarme si estoy haciendo mi trabajo de la manera más efectiva, qué tengo que modificar, de qué formas puedo ya realmente llegar, ¿no? A las personas a las que acompaño, con la finalidad de que esto pueda llegar a ser pues efectivo para ellos y para sus familias. Claro, y creo que también no se habla mucho también justamente de esa parte que acabas de decir tú. O sea, a ver, es cierto, ¿no? El proceso de una persona con adicciones es un proceso tortuoso, es largo, no diría a lo mejor doloroso, pero sí muy incómodo. Es muy, muy incómodo porque son conversaciones incómodas, Sí, son situaciones incómodas, es salir de tu zona de confort totalmente, ¿no? Me totalmente. imagino. Pero ¿qué pasa también, por ejemplo, con esos terapeutas que terminan pasando por esos procesos también? Porque Sí. querramos que no es contacto humano. Ajá. Estamos haciendo una relación humana con la otra persona. A ver, nos enseñan en carreras todo esto de la evita la La contratransferencia, contratransferencia. los conceptos. Sí, 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 nos enseñan todos estos conceptos, ¿no? Y qué bueno, o sea, qué bueno que nos enseñan todo eso, pero yo sí siento también que es muy complicado, así como que este psicólogo así totalmente perfecto, que así como de, no, lo que le pase a mis pacientes y a mí no, o sea, Rígido y me voy a mi casa y ya sí. no me acuerdo de nada, Sí, ¿no? de repente me llegó un mensaje así, ay, mi paciente acaba de recaer, pero yo me encuentro perfectamente bien, procedamos a cenar. No, 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 es así como de que, o sea, ¿qué hice yo mal? ¿Qué pude haber hecho Sí. mejor? ¿Por qué no le contesté a lo mejor el mensaje antes, no? O sea, yo estaba a lo mejor ocupado en consulta, recibí una llamada, no pude Ujú, contestarla ujú. y mi paciente recayó. Entonces, en cuestión de salud mental de uno como psicólogo en eso, ¿qué procede en ese tipo de Pues casos? procede lo que tendría que proceder con todas las personas, es tener nuestro soporte, porque finalmente sí el ejercicio de esta profesión y sobre todo en un área como es la atención a las adicciones, nos expone como profesionales de la salud a una condición vulnerable, ¿sí? Incluso pudiendo desarrollar pues, síndrome de burnout, estas condiciones de síndrome vicario, trauma vicario, que es como esta parte precisamente de llevarnos las personas que trabajamos con personas que están ante situaciones de mucho dolor, de mucho caos, y pues eso genera de manera directa, indirecta, una contratransferencia, por muy profesional que sea el ejercicio que realizamos y que tengamos como claros nuestros límites, es imposible no llevarte ciertas situaciones. Y es entonces ahí la pauta de que nosotros también estemos contenidos, que Ujú. nosotros estemos también acompañados por otros profesionales. El otro día veía por ahí una imagen en Ujú. redes sociales que decía, yo soy un psicólogo y tengo mi psicólogo y mi psicólogo tiene su psicólogo y así, una cadena, ¿no? Ujú. Y entonces digo, sí, realmente creo que es bastante bueno que normalicemos eso. Muchas veces nosotros como psicólogos pensamos que como somos psicólogos no necesitamos ir a terapia y pues eso es un gravísimo
error. Yo creo que es bien, bien importante el que tengamos esas redes también para nosotros. Es parte como hasta de este kit de salud básico, ¿no? De la persona que está dando terapia, justamente. O sea, claro, tener tu propio psicólogo. O sea, porque, a ver, y se hace mucho el chiste, y también me lo han hecho incluso hasta a mí, obviamente en forma de chiste, pero hay gente que sí se toma muy en serio esta onda así como de que estás triste, lee tus apuntes, carnal. saca tus cuadernos. Saca tus cuadernos, saca tus apuntes, ¿no? O sea, saca la clase de la maestra Marilyn. Sí, así. Ya ni me acuerdo qué clase fue la que me diste, Marín, la Tenía verdad. algo que ver con enseñanza y procesos de aprendizaje. Sí, la verdad ni me acuerdo el nombre de la materia. Sí me acuerdo que me la diste tú, Sí. pero no me acuerdo qué materia fue. Pero sí hay mucha gente que sí piensa eso. O sea, y también muchos psicólogos también Sí. que piensan eso, así como, no, yo no debería de ir a terapia, porque yo debería ser capaz de poder resolver mis propios problemas, ¿no? Fíjate que, bueno, a mí como paciente o como consultante, pues me daría o me da mucho más tranquilidad saber que mi acompañante, en este caso mi psicóloga, mi psicólogo, pues también tiene su soporte, ¿no? Creo que es una manera muy responsable de desarrollar nuestro ejercicio profesional. Y entonces, finalmente somos seres humanos, Claro. que estamos expuestos a muchas situaciones, y entonces qué importante también, y sobre todo si somos portavoces de la salud mental, pues ¿por qué no ser nosotros precisamente que prediquemos con el ejemplo? Claro. Entonces, yo la verdad, yo tengo mi psicóloga, que le agradezco mucho, ya la siguiente semana nos vamos a ver por ahí, tengo ganas de verla, pero sí, o sea, estoy ya totalmente a favor de esto. Híjole, me dices lo de predicar con el ejemplo y yo con mis constantes así como de que necesito hacer ejercicio, comer bien. Híjole, ajá. ¿con qué cara los voy a voltear a ver yo, no? Estoy así, pobre. Bueno. Sí. Se hace lo que se puede también. Claro. Hay que recordar, y creo que mucha gente también es como que lo que confunde mucho también los psicólogos, es de que trabajamos también en el tema de posibilidades y contextos, ¿no? O sea, Claro. A ver, los manuales de intervenciones sí nos dicen todo este tipo de cosas de que la persona haga ejercicio, que la persona duerma 8 horas al día, que trabaje lo que es necesario, que no se estrese. Pero pues vivimos en una sociedad hiperproductiva en la cual se glorifica justamente este tipo de cosas. La sobreexigencia, ¿no? Y la sobreexigencia. Estamos viviendo también, por ejemplo, situaciones sociales. Me encantaba una frase, no sé tú qué piensas acerca de eso. Se sale a lo mejor un poquito de tema, ahorita regresamos, no se apuren. Se sale un poquito de tema, pero que decía la psicoterapia sin perspectiva social o sin perspectiva así, es simple coaching. Sí, la había escuchado y Sí. estoy de acuerdo. Finalmente creo que se enlaza mucho a lo que platicamos ahorita en un principio, ¿no? Con respecto también al acercamiento con las personas y poder tener también esta visión de las dinámicas sociales a las que nos estamos enfrentando como sociedad, y entender que también ahorita las personas que acuden a recibir algún tipo de atención a su salud mental pues son privilegiadas. Tristemente, claro. el contar con espacios para atender nuestra salud mental no es algo que esté al alcance de todos. Y es fuerte, pero es una realidad. Es una realidad. Entonces, por eso también me encanta el que podamos, a través de estos espacios que finalmente no suplen los procesos de terapia, claro que no, pero sí quizás sembrar algo de información, quizás orientar, quizás poder llegar a las personas que lo necesitan, y que quizás este espacio se vuelva quizás un espacio de escucha, podríamos decir, de encuentro, que se vuelva como ese pequeño empuje a lo mejor que algunas personas necesitan, a lo mejor alguna escucha que esté aquí, ya sea que tenga, no sé, a lo mejor algún conocido, algún hijo, o a lo mejor él mismo o ella misma sea una persona que está en una situación así, que piense así como de, ok, o sea, mi problema no es solamente esto, ¿no? O sea, hay más cosas y necesito hacer algo más probablemente, ¿no? Es correcto. Porque sí me imagino que esto de sentirse a lo mejor muy, perdido en todo esto, porque también he visto la cantidad de programas sociales que hay en Chihuahua para un montón de cosas, para empleo, para adicciones, para el autoempleo, para, mil y un cosas. Y no tienen difusión. No, y de hecho, cuando hablamos de estas temáticas, justo las que estás mencionando, mucha de la gente desconoce a dónde tiene que ir, a dónde tiene que llamar. Bueno, no sé si pueda mencionarlo, pero yo Adelante. estuve algún tiempo trabajando para el 911 en la línea en crisis.
¿sí? Ah, sí, sí, Que sí. es un servicio eh, gratuito que funciona las 24 horas, en la cual, a través del cual profesionales, en este caso psicólogos, están precisamente en disposición de atender los llamados de la población cuando se encuentran ante una dinámica compleja, una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, una condición en la que hay una ideación o pensamientos de suicidio. Pero la gente no sabe, la gente no sabe que existen estos servicios. Entonces, bueno, falta quizás un poco de esa difusión o de llegar a las personas adecuadas al sector de la población que más lo ocupe. No lo sé, pero pues por nuestra parte yo creo que hay que hacer lo que nos compete, ¿no? Y de hecho también, por ejemplo, que lo mencionas, yo hace no mucho, como hace apenas como 2 años, no me pagaron ni nada, no crean que es promoción pagada, pero farmacias similares, o sea, grupos similares, tiene también su propia línea de atención psicológica por llamada, No sabía. gratuita. Son consultas de terapia breve, son como 20-25 minutos lo que te dan. Ajá. Y es así como de que cuando quieres volver a marcar la próxima semana y puedes estar marcando Marcando. semana con semana. Y hay gente que no tenía ni idea tampoco de ese tipo de cosas. Si buscas así tal cual en Google, atención psicológica gratuita, farmacias similares también de los primeros que aparecen. No tenía idea, o sea, sé de algunos programas que son propiamente del Estado. Ujú. Creo que hay otras instituciones, otras instancias de aquí que no son gubernamentales, sino de índole privada, que también brindan este servicio de acompañamiento. Pero pues qué bueno saberlo. Ahora sí que farmacias similares patrocinen profesionalmente, estaría muy bien. Estaría bien padre, porfa. Pero bueno, Y aquí también, por ejemplo, ya regresando un poquito más al tema, me llama mucho la atención saber qué es parte de estos mitos y realidades que tú te has topado con el paso de los años respecto a adicciones. Quiero que iniciemos primero con los mitos, ¿no? Así, vamos a iniciar así de lleno, mitos. O sea, ¿qué son cosas que sigues escuchando tú en tu día a día que dices, no puedo creer que eso todavía siga siendo algo que 2025, así, estamos grabando 27 de agosto de 2025 actualizando. y todavía sigue existiendo este tema, o sea, esta plática? ¿Cuál sería algunos ejemplos? Tremendo. Y sí, justo como lo dices, o sea, pleno 2025 y me topo en lo cotidiano. El escuchar es adicto porque quiere, Uf. así eligió, es la vida que quiere llevar, Ujú. es adicto porque es una mala persona. Ni siquiera dicen adicto, ¿no? Lo hacen de maneras más despectivas. Claro, El drogadicto, el marihuano, el cricoso, bueno, una serie de adjetivos despectivos ujú. que tristemente desde lo social se han venido propagando para un tema tan importante y relevante como lo es la enfermedad de la adicción, porque cuando Ujú. hablamos de esta enfermedad, hablamos de una enfermedad que es física, que es mental, Ujú. que es emocional y que llega a ser también espiritual. Ok. Entonces es muy complejo, pero bueno, de las mismas familias, fíjate, de las mismas familias, muchas veces de las personas a quienes atiendo, estos juicios, ¿no? Es que yo no sé por qué no deja, es que es débil, es que no tiene fuerza de voluntad. Uf. Me topo mucho como con este sentimiento que comprendo obviamente a las familias, porque en las familias también hay un daño colateral con respecto a la enfermedad. Muy fuerte, ¿no? Y Sí. entonces las familias desde ese sufrimiento a veces se externan ciertos juicios muy radicales, ¿no? El tema de pensar que la gente o la persona es mala y que entonces por eso intencionalmente les hacen daño a través de estas conductas. Ujú. El enjuiciar, ¿no? Que la persona en adicción pues son rateros, están implicados en alguna cuestión del crimen organizado, toda esta serie de adjetivos que, bueno, si bien en muchos casos puede llegar a ser o estar relacionado con algunas situaciones, no tiene que ver con el que la persona tenga como tal Ajá. la enfermedad, No lo vuelve ¿sí? inherentemente eso, No. ¿no? Y fíjate, de hecho, últimamente he tenido la oportunidad de abrir el espacio de tener alumnos de los últimos semestres para prestar servicio en la institución en la que yo colaboro en la mañana. Ah.
Y desde el principio, cuando hacemos el convenio con la escuela, me tocaba este tipo de situaciones en las que los alumnos me hablaban. Oiga, me pasaron su número para ver si puedo ir a hacer el servicio social ahí o las prácticas profesionales. Y luego, oiga, pero está muy peligroso. Oiga, pero Ok. ahí, ¿cómo está la cosa? Ujú. Eh, este miedo, ¿no? El pensar que el centro de tratamiento puede ser un lugar, pues, de alto peligro, ¿no? Ujú. Entiendo que hay también antecedentes que han acontecido que pueden llevar a algunas personas a pensar así, Ujú. pero no todos los espacios de tratamiento en Chihuahua pues se manejan de esa forma. Claro. La verdad, en lo particular, en el lugar donde yo me encuentro trabajando en la mañana, que es un centro de tratamiento, es un centro de tratamiento con un esquema profesional. Ujú. Este, trabajamos un programa mixto, es decir, tenemos como base la atención profesional, hay atención médica, psiquiátrica, psicológica, pero también se trabaja con la metodología de los 12 pasos, que ahorita podemos platicar un poquito si nos da tiempo. Sí, claro. Y entonces se combina y se hace una especie de programa híbrido, que es un programa que busca ser integral Ujú. en un acompañamiento activo, muy cercano, muy humano hacia con nuestros usuarios y obviamente hacia sus familias. Ok. Entonces, finalmente ya cuando llegan los alumnos a desarrollar su servicio profesional y sus prácticas, no, encantados, ya no se quieren ir de ahí. Yo sé que los que me están oyendo ahorita, que nos van a escuchar, lo avalan. Les ha encantado ir a prestar ahí el servicio, porque bueno, aparte de que aprenden muchísimo, llega uno a involucrarse con las personas, con los usuarios, y es maravilloso poder incidir en sus vidas. Sí, claro. Yo no he estado muy metido en el tema justamente de rehabilitación y adicciones. Nada más una vez recuerdo que por voluntad propia, o sea, salió directamente de mí, hice como servicio comunitario Ajá. en un centro justamente de rehabilitación, como tipo, así era como tipo la terapia de grupo. Ok. O sea, yo era Ajá. el que estaba así como de que Dios, vamos a platicar de esto y el día de hoy vamos a hacer esto, y les comencé a agarrar mucho cariño a la Sí. gente que estaba ahí, o sea, porque y era bastante extraño, porque era así como de que si alguien estaba, por ejemplo, así como que platicando algo así como, deja hablar al psicólogo, ¿no? Y yo así como, ni psicólogo era, o sea, yo sí me presenté así como, yo estoy estudiando psicología, ¿no? Pero quise Ajá. venir para aprender todo esto. Y así como, deja hablar al psicólogo, no me estás dejando escuchar. O sea, había gente que estaba como que muy, muy, muy interesada en gente, por ejemplo, que viene de fuera, así como de que, y cuéntame, y me pasó esto, y me pasó, como se sentía mucho la necesidad de escúchame, ¿no? De ser escuchados. Sí, mucho la necesidad de ser escuchados. Y obviamente también ellos mismos eran los que me contaban de otros lugares Ujú. donde era no sé ni siquiera la palabra para cuál, cómo decirlo, ¿no? O sea, circunstancias duras Extremas. y que extremas, eran muy extremas. Y hace también no mucho justamente me topé, a lo mejor tú me puedes ayudar a corroborar qué era, yo no estoy muy seguro muy bien Ujú. qué era porque no encontré, que estaban diciendo algo de una cubeta que utilizan en algunos centros, principalmente en anexos, ¿no? Ahorita me explicas la diferencia porque yo no sé cómo funciona un anexo de un centro de rehabilitación como que tienen diferentes nombres, ¿no? Pero eso de lo de la cubeta a mí siempre me llamó la atención y nunca pude encontrar bien qué era. Decían que era algo muy asqueroso y por eso no querían contarlo. Entonces no sé si tú quisieras, compartirlo porque la verdad yo no tengo idea. Bueno, mira, el estado de Chihuahua Sí. tiene el registro estatal de varias instituciones que se dedican a la atención y el tratamiento de las adicciones. Ujú. Creo que aquí es importante señalar que propiamente, aunque es una competencia como tal del Estado, eh, existe una ley, la Ley Estatal de Atención a las Adicciones, que Ok. precisamente promueve el que existan espacios públicos para la atención y tratamiento de esta temática. No los hay, no hay espacios públicos. Entonces, los centros de atención a las adicciones que hay en el Estado son de índole privada, son Ah. asociaciones civiles que en su mayoría, se encuentran registradas ante el Ujú. organismo que te compartía ahorita, que es donde yo laboré por mucho tiempo. Sí. Se encuentran registradas, cuentan con este registro estatal que les permite operar y brindar estos servicios de atención, ¿sí? Ujú. Sin embargo, existen muchísimos
grupos, muchísimos establecimientos que pues no están regulados, es decir, ni siquiera cumplen con la normativa, no cumplen con un registro y operan desde el clandestinaje. Y en muchas de estas agrupaciones, bueno, pues ahorita decíamos, ¿cómo lo diremos? Pues la realidad es que se incumple y se vulnera los derechos de las personas en adicción, bajo una serie de dinámicas que no las puedo catalogar de otra manera más que violentas. Claro. En la que se tiene la idea errónea de que a través del castigo se va a parar, se va a frenar o a corregir esta dinámica, esta enfermedad que sufre la persona con respecto a la conducta adictiva. Claro. Y entonces, bueno, en mucho tiempo se volvió para muchos de estos espacios un lugar de hacerse de dinero, de lucrar con el dolor y la enfermedad. Y desde la ignorancia de muchas familias que desconocen a dónde acudir cuando mi familiar está bajo una circunstancia de esta índole, pues tristemente a veces ingresan a las personas a estos lugares y pues en estos lugares se cometen una serie de actos pues violatorios, ¿no?, de los derechos humanos. Claro. Eso que me mencionas ahorita con respecto a esto de la cubeta, del bote, ¿no? Pues son prácticas que tristemente en muchos lugares ocurren, en las que someten a las personas a estar sentadas por horas, muchísimo tiempo en un bote, por ejemplo. Y otra serie de castigos que la verdad no me gustaría como ser específica, porque son prácticas que ocurren, o sea, no nos vamos a cerrar, no vamos a tapar los ojos, ocurren, pero de verdad que creo que precisamente lo que puede ayudar a evitar que sigan ocurriendo ese tipo de prácticas es la propagación de la información adecuada. Claro. Y es darle a conocer a la gente que existen lugares donde sí se trabaja de maneras adecuadas, lugares donde realmente se ofrece un servicio de atención a esta enfermedad. Ok, qué bueno que haces esa especificación de que eso no es una ocurrencia como que de todos los lugares, sino más bien de estos lugares que justamente trabajan en este clandestinaje, ¿no? Sí. ¿Cómo podrían, por ejemplo, las personas saber qué lugar sí es un lugar adecuado y qué lugar no sería un lugar adecuado para que este tipo de prácticas violentas no sean ejercidas en la gente que quieren ayudar? Porque al final del día me imagino que no los meten en esos lugares nomás para... No, para claro que no, o sea, es al contrario, están buscando ayudarlos. ¿Cómo puede la gente verificar que el lugar al que están acudiendo sí es el lugar correcto, el lugar adecuado? Bueno, primero que nada, a la gente que nos pueda estar escuchando y que esté interesada en este tema, compartirles que a través de la web del internet existe un directorio nacional de establecimientos, o sea, existe un directorio nacional de centros de tratamiento. Y este directorio viene clasificado por entidades federativas, entonces obviamente ingresas, tú puedes poner como directorio de centros de rehabilitación o directorio de establecimientos residenciales, porque tienen varios nombres como tú lo decías. El nombre, digamos, como tal es establecimientos residenciales de atención a las adicciones, pero pues se les conoce como centros de rehabilitación, centros de tratamiento, anexos, que es una palabra que viene mucho como también de la dinámica que se vive en el sur de nuestro México. Pero en sí, centros de tratamiento. Y entonces las personas pueden acceder, googlearlo y buscar este directorio, buscan la entidad, Chihuahua, pueden filtrar por ahí incluso por municipio y entonces encontrar en este registro nacional aquellas instituciones que ya cuentan primero que nada con un registro, porque viene ahí incluso el número de registro, y además pueden encontrar aquellas que están certificadas a nivel nacional. Un ejemplo, y bueno, sí, por presumir un poco. adelante. La institución en la que yo trabajo en la mañana, este centro de tratamiento, fuimos evaluados hace unos meses por autoridades a nivel federal de la Comisión Nacional de Atención a las Adicciones. Bueno, es este organismo que ahorita ya está en una sinergia con la parte de salud mental. Pero bueno, vinieron a evaluarnos a través de una cédula de supervisión, que cumpliéramos con estos criterios para el otorgamiento de servicios, y pues salimos aprobados con una calificación de excelencia. Ya tenemos nuestro reconocimiento a nivel nacional por un buen tiempo que nos respalda, ¿no?, del trabajo que estamos haciendo. Es un trabajo de calidad. Ok, muy bien.
A mí me encanta, por ejemplo, escuchar siempre todo ese tipo de cosas de la gente que es así como que avalada, la gente que está Sí. certificada para poder dar todo ese tipo de cosas. O sea, porque obviamente no vamos a demeritar a lo mejor algunas otras personas que han hecho trabajo comunitario y que han ejercido a lo mejor bien, pero siempre tener este tipo de registros y estar constantemente supervisados, en constante capacitación, creo que es lo mejor que se puede estar haciendo para todo este tipo de cosas, obviamente. Sí, porque, bueno, cuando una persona se encuentra en una situación de dependencia a las sustancias, Ujú, lo primero que hay que entender es que corre peligro su vida claro. por las condiciones en las que pueda estar llevando su dinámica de consumo. Entonces, de entrada, se requiere de un lugar que sí cuente con el equipo profesional, con un equipo multidisciplinario, primero que nada para valorar a ese paciente de Claro. manera física. Es de esta primera etapa que nosotros abordamos con los usuarios, ¿no? Ujú, Primero, hacer esa exploración física que se realiza obviamente por el médico, ¿no? Y ver en las condiciones en las que está llegando la persona al centro de tratamiento. De ahí, obviamente, se deriva la parte de la atención psicológica. Nosotros como psicología, a través de la entrevista inicial, la aplicación de escalas, psicometrías, realizamos una impresión diagnóstica para, de alguna manera, tener este enfoque en la cuestión de la salud mental en la que se encuentra el usuario y emocional también. Y ujú. luego, si es pertinente, nosotros psicología derivamos al área de neuropsiquiatría, Ah, ok. Específicamente específicamente neuropsiquiatría. neuropsiquiatría, ajá, y pues viene esta valoración y entonces desde ahí se diseña un programa de atención integral que abarca pues obviamente el área física, el área mental, emocional y pues te digo todo lo que pueda ser necesario para que Ujú. esta persona pueda restablecerse. ¿Es prevalente o es muy usual también, por ejemplo, ver a personas en un estado de dependencia, de abuso o de uso, ser acompañado también con psicotrópicos, o sea, con fármacos psiquiátricos también? Sí, 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 sí. Creo que ahorita que hablábamos precisamente de la comorbilidad Ujú, entre las adicciones y otro tipo de trastornos mentales, muchas veces esta es una situación. En el caso de los pacientes que tienen una dependencia a las sustancias y que por su condición o trastorno mental requieren algún tipo de medicación, pues también el médico debe saber qué manejo farmacológico le va a dar al paciente, porque no se trata de sustituir una sustancia con con otra. otra. Ajá. Ujú. Sí, sí. O sea, sí, sí he visto que en algunos casos sí hay gente que les, o sea, les dan algún tipo de, ya sean antipsicóticos o Es común la parte del manejo farmacológico por parte de, en este caso, nuestro experto, de antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos. Obviamente, pues desde el expertise, ¿verdad? Del doctor claro. que nos respalda ahí en la institución, basado en la experiencia de no Ujú. agravar la condición del usuario con respecto a la dependencia. Sí, claro, o sea, porque mucha gente también tiene esta idea a veces muy errónea que los psicólogos también, o sea, ¿Podemos hacemos, medicar? podemos medicar No. y tenemos conocimiento así, Claro, a lo mejor algunos así como que muy básico, otros a lo sí. mejor un poquito más, pero así como entrenamiento como tal para poder dar Sí, no. medicación, o sea, No, 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 sería una negligencia y una falta de ética, ¿no? Pero claro. finalmente siempre se los explico a mis consultantes. Mi labor es precisamente orientarles y quitarles a lo mejor estos mitos que existen alrededor del tratamiento farmacológico. Conozco de la parte farmacológica, conozco de los medicamentos, pero no estoy autorizada para prescribir ninguno. Claro, por supuesto. Y también es otra cosa también que me imagino que suele llegar mucho, ¿no? Así como de que no, es que mi hijo, mi hermano, mi primo, mi sobrino, mi papá, lo que sea, ya está consumiendo sustancias, ¿por qué le van a dar medicamentos, no? O Sí, sea, se supone que lo queremos quitar de ese tipo de cosas. Y es toda esta parte, imagino que de psicoeducación de parte de ustedes, el decirle, no, es que no funciona de esa manera, lo que le pasa con él es esto y esto y esto y esto, los medicamentos le van a ayudar con esto y esto y esto y esto. Y es como para quitarles ese miedo, ¿no? Y siento, no sé, tú a lo mejor que piensas que ya mucho de ese tabú de los medicamentos viene con los medicamentos de antes. sí. O sea, Sobre todo con las benzodiazepinas, ¿no? ujú, Pero también hay que entender que hay una mala cultura con respecto a la toma de los medicamentos y del claro. seguimiento a los tratamientos farmacológicos. La gente y la cultura en nuestro pues, país, y yo creo, no sé, en nuestro estado me ha tocado verlo mucho, tenemos esta tendencia a la automedicación Uh, y a la recomendación, ¿no?
la gente llega a veces a consulta y te dice, no, es que fíjese que la tía de mi abuelita me dijo que me tomara un cuartito de esta pastilla y que me iba a sentir mejor y que iba a poder dormir mejor, o yo mismo escuché y entonces me estoy tomando este medicamento porque me ayuda a dormir, una serie de dinámicas que ponen en riesgo la salud de las personas, y pues ahí entra nuestra labor de poder Ajá. como sí, o sea, quitar este miedo con respecto a al tratamiento farmacológico, que viene a ser en muchos casos complementario, Ujú. pero obviamente desde una formación clara, informar de manera oportuna a la gente, ¿no? De lo que, pues de lo que ellos necesitan a lo mejor escuchar para esto. Es muy usual, por ejemplo, ver a la gente que así como yo, por ejemplo, me tomo mis pastillas de valeriana, ¿no? Por ejemplo, la valeriana officinalis, es una de las cosas Sí. también que mucho usan. Y últimamente también, por ejemplo, no sé si eso también genera algún tipo de problema en cuestión de salud pública en población, pero el uso, por ejemplo, de las gomitas de melatonina, por ejemplo. Ujú. No sé si eso sea así algo como que para ustedes ahí en ese lugar, así como que sí suena así como preocupante el hecho de estarlas utilizando como si fueran literalmente que dulces. O sea, Como panditas. sí, o sea, porque así como, no puedo dormir. Ah, gomita de melatonina, ¿no? O sea, Fíjate como, bueno, como tal no hemos tenido como registro de un caso ujú, propiamente te hablo del centro de atención, pero sí en mi consulta ujú, es común toparme con ese tipo de información por parte de los consultantes. ujú. O también aquellos pues que tienden a generar sus propios criterios con respecto a cómo van a llevar el tratamiento farmacológico. O sea, también hay quien, no es que el doctor me dijo que me tomara un cuartito, pero yo me voy a tomar una completa porque me hace sentir mejor o me Ajá. duermo bien, ¿no? Entonces, sí, yo trato de ser como muy puntual en decirles a los consultantes que en el atención con respecto al tratamiento farmacológico debemos ser específicos y si queremos que tenga efectividad, siempre les digo y les pongo este ejemplo, el tratamiento farmacológico es como un traje a la medida y Ujú, entonces debe, una vez que es prescrito, debe tener sus ajustes y debe, hasta que no queda a las necesidades de lo que la persona requiere. ujú. Pero bueno, es parte de esta necesidad que tenemos con respecto a la psicoeducación. Sí, porque o sea, también está, por ejemplo, el otro lado, ¿no? La gente que está tomando a lo mejor bien sus medicamentos, a Ajá. lo mejor, no sé, algún antidepresivo y llega así, oiga, pues que me lo he estado tomando una semana y no No siento, me hizo efecto. y no siento nada, ¿no? Y así como, bueno, pues es que, y yo así como, ¿qué te restaron? No, pues tal, es que espérate, o sea, este medicamento hace efecto de aquí a acá, y hay muchas veces en las que no se les ha explicado, ese tipo de cosas De manera también. adecuada, claro. Ajá, y eso es justamente también me imagino que parte de nuestra labor, también el psicoeducar a personas en ese tipo de cosas. Claro, por supuesto. Entonces, para comenzar ya a darle como que cierre a toda esta parte de tanta pregunta que te acabo de aventar y tantas cosas, porque, a ver, yo aquí me estoy poniendo tal cual en cara de ignorante porque no conozco, o sea, casi nada, si te fijas de lo que te estoy preguntando aquí. Yo me estoy enterando de muchas cosas aquí también, porque adicciones es algo que en lo personal yo casi no he estudiado. ¿Por qué? Porque se me hace muy complejo. Se me hace extremadamente complejo, ¿no? O sea, porque no es solamente cuestiones de conductas de personas, sino también estamos agregando una variable totalmente ajena que es todos los efectos que tienen las sustancias psicotrópicas en Ajá. la persona, cómo afectan sus conductas, cómo afectan sus conductas familiares, cómo los familiares propician la conducta en esta persona o cómo también la sociedad propicia la conducta en la persona. Entonces, quiero preguntarte, por ejemplo, ¿hay algo que repites muy, muy, muy seguido durante la consulta con gente con adicciones? Algo que así que repites, así como, esto casi casi se lo digo casi a todo mundo porque es como base o esencial. Bueno, yo creo que ser respetuosos de su proceso. Ok. Las personas en adicción, precisamente por las características que tiene la conducta adictiva, Ujú. tiende a ser compulsiva, tiende a ser obsesiva, tiende a ser también acelerada. Y entonces eso muchas veces es un obstáculo durante el tratamiento. Entonces soy muy sobre todo a mis consultantes en el centro de tratamiento, decirles que tengan paciencia con su proceso, que aprendan a vivir, que es una primicia de la metodología de Alcohólicos Anónimos, que aprendan a vivir el solo por hoy. Ok. Nos formulamos mucho, bueno, utilizo yo mucho la estrategia de metas muy cortas. O Mm. sea, finalmente los llevo a que generen metas a muy corto plazo, a veces de día, a veces de cada 3 días, de por semana, que pueda resultar efectivo para ellos. Pero sí, yo creo que se tengan esta paciencia
y que finalmente lo que estaba sucediendo antes de estar, por ejemplo, en el centro de tratamiento, no era vivir, era sobrevivir. Ok. Qué bonito, o sea, poder estar, tener esa visión de vida para ese tipo de personas. Me imagino que lo han de necesitar muchísimo cuando llegan ahí, porque siento que llegan muchos de ellos así como que muy desmotivados o muy desanimados o sea, llegan motivados a decir, quiero hacer un cambio, y muchas veces me imagino que han de llegar y te han de decir, es que he intentado de todo, ¿no? O sea, he intentado de todo y no he podido. Te voy a contar una realidad de la atención A ver, en la parte de tratamiento, a ver. y es algo fuerte. La mayoría de las personas que llegan a las instituciones para recibir tratamiento no están ahí por su propio pie. Ok. Es decir, la mayoría no llegan de manera voluntaria a recibir este tratamiento, puesto que todavía no existe una conciencia de enfermedad, todavía no existe esa capacidad en esta persona de darse cuenta que requiere hacer un cambio con respecto a cómo ha llevado su vida. La mayoría de las personas que nosotros atendemos para el tratamiento son acercadas por sus familias. Entonces, las familias llevan a las personas a veces en contra de su voluntad. Obviamente hay ciertos protocolos de admisión cuando el internamiento es de carácter involuntario, pero eso de entrada es un obstáculo para poder iniciar el proceso de atención. Tú sabes, y las personas que nos dedicamos a la psicoterapia sabemos que es elemental que la persona quiera hacer un cambio, que la persona esté en esa disposición. Y entonces, uno de los retos a los que nos enfrentamos las personas que trabajamos en el campo de las adicciones es que nuestros consultantes no quieren. Nuestros consultantes muchas veces no reconocen que tienen una condición de salud que los está matando. Y desde ahí empieza nuestra labor. Desde llevar a la persona a esa aceptación con respecto a lo que está viviendo, ¿no? Y que lo que está en juego es su vida. Es su vida y obviamente el daño colateral hacia sus seres queridos. Es un trabajo de convencimiento, literalmente. Me imagino que no es ni de 2 ni de 3 sesiones. No. Me imagino que a veces se puede extender hasta meses, ¿no? O sea, y la persona está ahí sentada y así como de, ¿cómo has estado? En una negativa. Sí, y te responden con sí, no, o a veces ni te responden, ¿no? O con molestia, o sea, con negativa, con molestia, no quiero estar aquí, muchas situaciones. Entonces, la labor que hace el terapeuta de adicciones es una labor de verdad muy grande. Claro, quiero resaltar que en estos espacios como los centros de tratamiento no lo hacemos solos, no es nada más mi labor, por eso existe un equipo multidisciplinario. Entonces es la labor sí del psicólogo, desde el médico, ¿no? En la parte de la psicoeducación, desde la parte del psiquiatra, nosotros como psicología, pero tenemos también la parte que es lo que te hablaba ahorita de este modelo como híbrido, ¿no? Que son los consejeros certificados, que son estas personas que en algún punto tuvieron la experiencia directa del consumo, están ya bajo una abstinencia, sobriedad de años, y aparte, en el caso de la institución donde yo trabajo, ya se han certificado como tal, de manera profesional, para ser consejeros en adicciones, ¿sí? Certificados, y te hablo por instancias a nivel nacional, ¿no? Que tiene un respaldo de un reconocimiento en el cual ellos pueden también a través de este acompañamiento brindar ese consejo y apoyo para sobrellevar esta condición. Entonces es el equipo completo que se hace a través de esta labor hasta llevar al usuario a una aceptación. A una aceptación. Y aquí solamente ya directamente desde la plena ignorancia mía, pero me hace sentido por sentido común, pero me imagino que estos consejeros en ese tipo de ámbitos, o sea, que han salido de un proceso de adicción y luego se certifican, han de ayudar muchísimo para que la gente han de dar este paso, ¿no? O sea, así como de que, sí, mira, yo también estuve en una situación similar y ahora estoy sobrio, estoy certificado y estoy ayudando a gente que está teniendo esta problemática, ¿no? Sí. Y a lo mejor algunos de ellos, porque no sé por qué siento que han llegado así como de, ¿tú cómo me vas a ayudar? Así si nunca has tenido una situación como la mía, ¿no? Ajá. Y obviamente tú y yo sabemos que es una falacia argumentativa, así como de, o sea, pero pues para ellos sigue siendo una realidad, ¿no? O sea, ellos están enfrascados en esa realidad. Y obviamente imagino que ver eso es justamente como apoyar esa idea que ellos tienen, ¿no? Así, esta persona que sí salió, esta persona que sí salió me puede ayudar también porque me puede entender. Sí, es correcto. Finalmente, fíjate que yo
tengo la fortuna de tener muy buen apego terapéutico con mis consultantes en esta área. Ujú. Sí, me han llegado muchas veces a decir, es que usted no sabe, o sea, usted no Claro, consume, usted cómo va a saber si no tiene problema. Pero tengo un buen apego terapéutico, pero obviamente la labor que hace el consejero es bien importante, bien relevante, porque sí, precisamente también son vistos como figuras de respeto, claro. como ejemplos, ¿no? Y entonces también de inspiración y decir, bueno, pues si esta persona a lo mejor es poco mayor que yo, es de mi edad y pudo y lleva tantos años en la abstinencia, en la sobriedad, incluso se pudo preparar, se pudo certificar, pues eso es maravilloso, eso es inspiración. Se necesita mucho de esa inspiración Claro. que acompaña a estas personas que están en estos procesos de atención. Sí, o sea, los profesionales, claro que vamos a ayudar, pero esas personas también han de ser una pieza Clave. elemental, Sí. clave en todo este proceso. Maylin, me gustaría que nos dejaras a lo mejor con un mensaje, una reflexión final para todos los escuchas que están aquí. Algo a lo mejor que te gustaría dejarles, algo que te gustaría comentarles. El espacio es todo tuyo, úsalo a tu voluntad. Híjola, pues bueno, además de agradecerte porque ha sido un espacio muy rico en cuanto a lo que hemos compartido, a la información, a esta como charla, porque lo sentí finalmente, ¿qué te puedo decir? Como en casa, una charla. Pero sí invitar a todas aquellas personas que nos puedan estar viendo, que te sigan a través de tus redes, a poder mirar a través de los ojos, creo yo, como del corazón, ¿no? Es bien importante. Si algo es relevante para mí en el acompañamiento terapéutico, es tener esta sensibilidad y no perderla, ¿sí? Claro. No dejarnos de ver como lo que somos humanos. Y entonces desde ahí, pues, inspirar a las personas que nos estén escuchando, que sí tienen en casa, están viviendo alguna dinámica relacionada con este tema que es tan fuerte como lo estuvimos platicando, que se acerquen a buscar ayuda profesional, que se acerquen a darse cuenta que hay espacios donde pueden ser de manera respetuosa, acompañados. No quiero también irme sin extender un agradecimiento a otros espacios donde se atiende estas dinámicas, como son los grupos de AA, los grupos de NA, los grupos de cuarto y quinto paso, que se dedican al acompañamiento también de este tipo de condiciones y que hacen una labor bien importante. No puedo decir si es mejor un centro de internamiento, un grupo de AA, la terapia, no, porque creo que para esta problemática que estamos viviendo nos compete a todas y todos, y entonces lo que necesitamos es la suma de las partes. Uh-huh. No tendríamos por qué estar peleados, ¿no? Claro. Entonces mejor apoyarnos y desde cada quien, desde su ámbito, desde su profesionalismo, poder sumar y crear algo que realmente pueda ayudar a las personas que se encuentran atrapadas en esta condición de salud. Me encanta, me fascina. Entonces vamos a agarrar ya esta parte final por si tú gustas compartir dónde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar, Claro. si es que compartes este contenido. Adelante, promocionate todo lo que tú gustes. Por supuesto que lo voy a compartir. Bueno, básicamente en mis redes me pueden encontrar como Marilyn Miranda. Creo que mi nombre es no tan común, entonces lo pueden por ahí en el título del video va a venir así tu nombre, bien, entonces ahí lo van a por ahí poder me encuentran. encontrar. Estoy como Marilyn Miranda en Facebook, en Instagram también. Y bueno, pues si llegara a ofrecerse, estoy ahí a la orden, me pueden mandar un inbox, un mensajito, y con todo gusto poderlos de verdad acompañar, asesorar, orientar en lo que pueda hacer que estén pasando. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Fue de un verdad. excelente espacio. Y felicidades de verdad por este emprendimiento, por esto que estás haciendo. Estoy muy contenta de poder ser tu primera invitada. Ay, no, muchas gracias. De verdad que también. Espero que no sea la última vez. No, claro que no. Me encantaría volver a tenerte y Gracias. a lo mejor ya sea extender este tema otra vez. Aquí nos podemos estar toda la noche. Sí, yo siento, y fíjate que, o sea, justamente a pesar de todo lo que sea, o sea, tengo aquí como que todo lo que quería preguntarte y hay todavía muchas preguntas que quedaron pendientes, entonces probablemente podamos hacer una segunda parte de ahondar todavía un poquito más en todo este tipo de temas, pero pues bueno, ya saben, si nos están escuchando desde Spotify, hola, ¿cómo estás? Una pequeña
pequeña caricia para sus oídos. Si nos están viendo desde video de Spotify, hola, aquí estamos presentes, o desde YouTube, así que ya saben, si quieren seguir viendo todo este contenido, nos pueden dar aquí en seguir, activar la campanita para que puedan saber cuando estamos subiendo cada nuevo contenido. Si están en YouTube, por favor suscríbanse, déjenos un comentario, un pequeño pulgar arriba para que nos puedan estar apoyando en todo este contenido. Y pues Marilyn, muchísimas gracias. Gracias y un abrazo para todas las personas que nos estén sintonizando. Y suscríbanse, por favor. Profesionalmente. Así que muchas gracias por acompañarnos profesionalmente. Hasta luego.